Hola a todos, les damos la bienvenida al cursado 2021 de Epistemología 1, asignatura del área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. El programa de la asignatura se enmarca en el plan de estudios y tiene un enfoque disciplinar. Se plantea entonces una epistemología del proyecto arquitectónico. La temática a abordar será el espacio arquitectónico, su delimitación, mediante los elementos de arquitectura organizados según leyes. En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar del hombre y la episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. Podemos pensar esta epistemología disciplinar como una construcción común y continua, con el aporte de cada arquitecto que desde su posición toma decisiones con fundamento participando de un debate. El debate otorga valor a las diferencias, generando una tensión productiva entre lo propio y lo común. El espacio en el área de teoría y técnica del proyecto arquitectónico que se destina al plan de estudios para el desarrollo de la economía del conocimiento disciplinar es justamente este: abordar los modos cognitivos destinados a preservar teorías, conceptos, métodos y relaciones internas que generan un campo plural siempre en construcción. Para que una práctica social como la nuestra se transforme en ciencia, que pueda reclamar un estatus científico, necesitamos tres cuestiones: un objeto de estudio definido, en nuestro caso el espacio físico; una epistemología, que es esto que hablábamos, una estructuración de procederes y productos; y un debate que ponga en valor las diferencias. En Epistemología 1 abordaremos textos de diferentes arquitectos para ver esta cuestión y poner en valor los distintos planteos. Por eso la epistemología disciplinar, que aboca también la sustentabilidad de procederes y productos, parte de considerar el conjunto de la producción teórica y práctica como biblioteca. Esta biblioteca está abierta siempre a nuevas lecturas. Es un espacio que hace posible conocer para operar. Esta producción hace posible el habitar físico en el espacio, articulando el habitar propio al común, preservando los comportamientos humanos y las posibilidades de apropiación de los espacios, recopilando aquello que amalgama la memoria colectiva más allá de toda manipulación cultural. Desde una epistemología contemporánea que considera la verdad como aceptabilidad racional, una verdad situada, ocupándose de los criterios de interpretación internos a una comunidad epistémica. La expresión del pensamiento arquitectónico está justamente operada a través del lenguaje. Para quien propone espacio físico o arquitectura, será una operación de lenguajes articulados. Aquí tenemos las tres formas de denominación en griego: la que aludía a la palabra escrita, abarcando descripciones y contratos, ambos constituían documentos; el dibujo y los modelos a escala real. Los tres delimitan el espacio físico y traen consigo el carácter polisémico. Cruz y Ortiz, los integrantes del estudio español, ellos realmente consideran que en sus proyectos los dibujos van detrás del pensamiento. De la misma manera que se piensa y se habla, se puede pensar y dibujar al mismo tiempo, pensar dibujando. Pero están seguros de que no dibujan antes de pensar. Es cierto que algunas veces se generan hallazgos en el dibujo y hay que estar observando esas líneas, esos trazos que uno hace, porque devuelven más de lo esperado. El papel casi nunca para un arquitecto está en blanco, sino que está cargado de datos, de programas, de sitios.
de circunstancias y de condicionantes. El texto disciplinar consta de imágenes y palabras. Estudiar textos de arquitectura requiere la lectura por separado de ambas formas de expresión. En epistemología vamos a poner valor a las palabras porque con ellas se construye el pensamiento. Desde la fenomenología, el conocimiento parte de la experiencia en lo real, la mirada es acto cognitivo-productivo, propia lectura, reflexión desde la perspectiva propia. Desde la hermenéutica, el horizonte se desplaza con el sujeto, también el horizonte del pasado propio y extraño, la temporalidad desde la que se vive la vida humana. Cuando se habla del propio horizonte de lectura, se hace referencia a la posibilidad de producir desde él, de ampliarlo y abrirlo. Los valores son principios que rigen cada mirada y a la vez son regidos por el horizonte cultural desde donde se mira. La percepción es un tipo de conocimiento que articula aquello que llega por medio de los sentidos con las estructuras fundamentales del sujeto, su lenguaje y su cultura. Cada uno percibe de cierta manera el espacio físico que es el mismo para todos. Por eso la experiencia del propio cuerpo en el espacio es fundante para proponer situaciones espaciales. La epistemología trabaja con los criterios de interpretación de una comunidad epistémica, mientras que la hermenéutica aporta lo propio, otorgando valor a la diferencia, generando una tensión productiva entre lo propio y lo común. La hermenéutica, justamente, lo que es la ciencia de la interpretación, o sea, del sujeto, su mirada, su propio registro en palabras, en gráficas. Eso es la hermenéutica, la posibilidad de tener un método interpretativo. Y la fenomenología es un método y a la vez una filosofía que implica esta cuestión de la experiencia en lo real, esta cuestión de la percepción y que en el objeto de conocimiento, y entre el objeto de conocimiento y el sujeto, esa tensión implica que algo propio, hay algo que llevo a ese encuentro con el objeto de estudio. Voy a ir al encuentro de mi objeto de estudio, voy a ir a aquello que quiero conocer, a la experiencia cognoscitiva con una carga propia. La fenomenología rescata esa carga propia con la cual vamos a la acción de conocimiento. Las palabras muestran el campo y los límites de la imagen, constituyen la voz de la imagen. Aunque esta relación es infinita, estos lenguajes articulados se enriquecen uno al otro. No se puede expresar lo mismo y la experiencia espacial es indescriptible en palabras. Describirla en palabras es un ejercicio que nos hace pulir nuestras intencionalidades de proyecto. Esta relación siempre está abierta entre el lenguaje y la imagen. Hace posible una interpretación como trabajo meticuloso a partir de los interrogantes. Vamos encendiendo poco a poco lo expresado. La imagen como objeto de conocimiento moviliza al sujeto, lo interpela. O sea, el objeto de conocimiento, que es la imagen, en este caso el cuadro de las meninas de Velázquez, que trabaja Foucault en las palabras de las cosas y le recomendamos su lectura, es justamente eso, el trabajar la imagen con las palabras, interpretar una imagen y registrarla en palabras. Este juego de miradas y tensiones y cuestiones de personajes adentro de la pintura, por fuera de la pintura, como los reyes que se reflejan en el espejo al fondo, y el pintor Velázquez, que se registra a él mismo, con su pincel, su paleta, mostrando el atrás del bastidor de la pintura, hace que pensemos justamente en esta cuestión que el sujeto está
en lo que está produciendo. O sea, en el trabajo que en nuestros escritos, nuestros dibujos estamos, y muchas veces la crítica duele. Entonces pensemos que la crítica es para avanzar, que estamos ahí y cuando más propio sea el trabajo, mejor es y bueno, sepamos recibir la crítica y avanzar. Algunas conceptualizaciones, la cuestión del sujeto-objeto es fundante de la ciencia y está registrada mediante un dibujo, que es la perspectiva. O sea, el primer registro de esta separación entre sujeto cognoscente y objeto de conocimiento se hace mediante un dibujo que es la perspectiva. Se registra inicialmente en el trazado. La primera obra que se encuentra con el armado de la perspectiva es la obra de la Trinidad de Massacho, ubicada en la iglesia florentina de Santa María Novella. Aquí concepto de sujeto, está cual cuando alguien, debido a sus condiciones únicas articuladas con las exteriores, logra constituirse de tal manera que pueda responder desde su lugar, tomar una decisión. Objeto, lo que está por fuera de él, lo que responde a un código aceptado y comprobado por la sociedad de corte diacrónico, tiempo y sincrónico, relaciones establecidas en un momento. La unidad y lucha del sujeto y del objeto permite la construcción de ambos y al mismo tiempo la transformación de ambos. De la mirada a la lectura. La lectura es una mirada que se registra. Cuando alguien te vio, no es lo mismo que cuando alguien te miró. Cuando alguien te miró era que tenía una intención, ¿no es cierto? Por eso mirar es distinto a ver, escuchar es distinto a oír. Entonces, la mirada es aquella intencionada y interesada, ¿no? Cuando esa mirada hacia el texto, hacia el espacio físico, hacia una imagen, se registra por medio de palabras o por medio de una gráfica, por medio de algún modo de esto que nos expresamos los arquitectos, es una acción interpretativa, ¿no? Es una acción interpretativa desde un lugar, desde el lugar del sujeto que interpreta. ¿Qué pasa cuando esa primera lectura es más bien descriptiva? Todavía se refiere a aquello que podemos tocar, y cuando esa mirada pasa a un plano más general, un plano global, ahí aparece lo que entendemos por concepto. La idea que uno toma globalmente de algo, retiene y construye en su cabeza mediante un proceso mental. Designa la idea o pensamiento que uno guarda retenida en su interior a partir de su experiencia o aprendizaje. Idea o forma de entendimiento, una abstracción retenida en la mente que condensa experiencia, razonamiento e imaginación. Un concepto es, por lo tanto, una unidad cognitiva de significado, nace como una idea abstracta, es una construcción mental que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con un espacio físico, con un texto, con algo que estoy experimentando y que finalmente puedo verbalizarlo, ponerlo en palabras, escribirlo, registrarlo y ahí tengo un segundo nivel de lectura. Un segundo nivel de lectura implica que pase de la descripción a la interpretación. La diferencia. La diferencia para nosotros implica un valor, es el reconocimiento de lo propio ante el otro. O sea, ¿qué pienso? Me diferencio del otro y eso es un valor. Me ayuda a pulir mis argumentos del otro. Por eso es importante que lean separados, después se juntan a debatir el texto y ahí marcan y van a ver cómo ponen acentos, subrayan distintas cosas y se van aportando el uno al otro. La construcción de la lectura como mirada que se registra permite inscribir la propia e irreductible alteridad como sujeto en la cultura.
El espacio arquitectónico, sus delimitaciones, lo que vamos a abordar mediante los elementos de arquitectura: piso, techo, muro, columnas, vigas, ventanas, escaleras, rampas, etc. Organizados según leyes. Hay algunas, puede haber más. Hablamos de epistemología, ahora de episteme. Si epistemología tiene que ver con esa cuestión de ordenar, de estructurar los procederes y productos de la comunidad que ejerce la práctica social de la arquitectura, la episteme aborda lo propio. Epistemología, lo común a los arquitectos y a su práctica. Episteme, lo propio. Es el horizonte propio de cultura que precede y abre lo posible. Toda producción de conocimiento la recorre y a través de ella abre una constelación de miradas de mundo, dota de lazo lingüístico y traza un horizonte nuevo. El propio horizonte en la cultura construyendo la diferencia como valor. Cada arquitecto arma su propio horizonte proyectual. Ese horizonte está constituido por las lecturas, por las interpretaciones de las películas, la música, todo lo que hace a mi horizonte cultural, aparte de todo este bagaje disciplinar que ustedes van armando en la carrera. Todo eso, todo ese bagaje es el que llevan al proyecto. Desde ahí se lanzan a proyectar. Los textos. Bueno, el primero de Campo Baeza, La piedra angular. Campo Baeza fue nombrado doctor honoris causa este año de la Universidad Nacional de Rosario. Campo Baeza en este texto introduce el estudio de la unión de los límites exteriores del edificio. Los límites exteriores implican también pensar en las formas como delimitadora del espacio, ¿no? Las esquinas de los edificios que determinan la ciudad. El segundo texto de Dolores Palacios, Cuerpo, Distancia y Arquitectura, la percepción a través de los sentidos, parte de la tesis doctoral de Palacios, que trabaja como socia en el estudio con Federico Soriano. Ahí Dolores Palacios indaga y conceptualiza cada uno de los elementos, va a trabajar sobre cada uno de los elementos de arquitectura, y esto le permite, al trabajarlos con palabras, desplegar las potencialidades de cada uno de ellos: pisos, techos, columnas, vigas y demás. El tercero de los textos es el texto Cómo se construye una casita, de Joseph Ketlas, que está dentro del resto de arquitectura y crítica de la cultura. Es un texto que nos aporta su estudio del proyecto de la Casa del Lago de Le Corbusier y cómo desde su mirada reconstruye las decisiones de proyecto y su fundamento. En el registro escrito del autor, la mirada se transforma en lectura, eso es clarísimo ahí, y es una producción dentro del campo disciplinar. La construcción del conocimiento disciplinar como proceso activo implica conocer para operar, implica detenerse, mirar, escuchar y leer y tomar apuntes, gráficos y escritos para desarrollar los interrogantes. No va a ser algo rápido, aunque por supuesto que tienen sus cuestiones de tiempo, porque los trabajos se entregan en la fecha o si no a fin del semestre. No se entregan fuera del término, o sea que sí hay un tiempo, pero bueno, cada uno tiene sus habilidades y los que no les llevará un poquito más de tiempo. Pero la cuestión de detenerse y entender que los tiempos del trabajo académico son diferentes a los tiempos de la afuera es fundamental. Eso tiene que quedar claro. Una productividad racional que llamamos tecnea en el sentido más profundo que una técnica, porque implica la reflexión, el registro, escritos, gráficos, maquetas y el compromiso con lo real. Esa cuestión de estar conscientes de la realidad en donde estamos. Esa cuestión para nosotros es fundamental y nos gustaría pronto poder volver a la presencialidad y bueno, y de a poco y con cuidado, sobre todo para una carrera como la nuestra.
Y la voluntad de acción praxis, la intención, implica ese sentido transformador del proyecto, ¿no? Ese sentido transformador y de querer pensar y proyectar los propios espacios son fundantes de que ustedes estén aquí. Entonces, le vamos a dar algunos consejitos. ¿Mm? Acuérdense de subrayar las citas, de estudiar las normas APA. Estudien las normas APA para saber cómo citar. Que dentro de las citas seleccionen palabras claves, un total de 3 a 5 para todo el trabajo. Yo diría que 5, tienen que ser 5 porque cada uno de ustedes va a abordar un interrogante que va a tener que desarrollar en unas 500 palabras aproximadamente. Se aconseja también detenerse en las imágenes y en los trabajos no poner la imagen así, simplemente reproducirla, sino intervenirla para marcar lo que ustedes están pensando. Nada más, les dejamos un saludo y espero que tengan un buen cursado este semestre.